La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la Iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la Iglesia como un hermano o hermana amado, que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico, sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. El apóstol Pablo se imagina la obra de la reconciliación inundando nuestra vida y destruyendo nuestras divisiones, disolviendo nuestras disputas y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas. De este tema hablaremos en el programa de hoy, queridos amigos. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hola amigos, es un gusto para mí saludarles y desearles también muchas bendiciones. Gracias una vez más por tomarse el tiempo para mirar este video de estudio y compartirlo con sus familiares y también con sus amigos. El título del tema de hoy, lunes 24 de julio, es Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. La historia del presente cristiano establece un modo de ser y una manera nueva de vivir para los dos pueblos, que ahora en Cristo son un solo y nuevo hombre conformando un solo cuerpo. Ahora que judíos y gentiles, creyentes, están en Cristo, Pablo llama la atención a dos hechos de su experiencia cristiana muy destacados y fundamentales: la unidad y la cercanía. Es decir, la manera en que Cristo los hizo uno entre sí y cómo los hizo cercanos a Dios. De este tema hemos hablado en el estudio anterior. Ahora Pablo pasa a un cuadro más vívido en el versículo 14 de Efesios capítulo 2. Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, para leer Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amigos, el ministerio reconciliador de Cristo en la cruz no solo hizo posible la paz entre Dios y los pecadores, sino entre las facciones hostiles de la familia humana, como judíos y gentiles. ¿Cómo logró esto Cristo? El apóstol dice derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refería Pablo con la pared de separación? La imagen del templo de Jerusalén llega a la mente. El templo tenía una pared que separaba la zona de los gentiles del resto del área del templo. En muchos lugares de esa pared había letreros en el idioma de los griegos y los romanos que advertían a los gentiles para que no pasaran. En 1871 los arqueólogos descubrieron un letrero con la siguiente inscripción que decía así: que nadie de otra nación o raza traspase la cerca y la barrera alrededor del lugar santo. Si alguien es descubierto haciéndolo, será responsable de su propia muerte. Qué terrible realmente. El apóstol Pablo estaba absolutamente consciente de esta barrera, pues él mismo había sido arrestado y enviado prisionero a Roma bajo la acusación de que había llevado al área prohibida del templo a un gentil llamado Trófimo, quien casualmente era de Éfeso. Este episodio en el ministerio de Pablo, ustedes lo pueden encontrar en Hechos capítulo 21, versículos 28 y 29. Pero la pared que menciona el texto que estamos estudiando es más que una pared literal que cierra el paso de los gentiles al templo. La pared que menciona Pablo se refiere a las divisiones religiosas, sociales, políticas y otras que mantenían separados a los dos grupos, tanto a los judíos como a los gentiles. Hermanos, hoy vemos la existencia de paredes en todas partes,
en la forma de raza, color, casta, género o ideología. En donde existan discriminaciones hacia una persona o grupo, haya exclusiones de la amistad y el compañerismo, o se prohíba participar en el gozo que Cristo ha traído, allí hay una pared. Esa pared debe ser derribada. Esa es la plegaria de la cruz. Así, Pablo escribe con convicción y valor desde la prisión romana y les dice a los efesios que Cristo ha derribado la pared de separación que divide la humanidad en grupos hostiles. Pablo dice que al morir por los pecados de toda la humanidad, Cristo trae paz en dos dimensiones, verticalmente entre Dios y la humanidad y horizontalmente entre persona y persona, entre pueblo y pueblo. La primera, es decir, la vertical, proclama que Dios ama a todos por igual. La segunda, es decir, la horizontal, demanda que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Al romper esta pared de separación, Cristo ha completado lo imposible. Les invito por favor a leer ahora Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amigos, he aquí la maravilla de las matemáticas paulinas. Para Pablo, 1 más 1 es igual a 1. ¿Y por qué? Porque él dice que Cristo creó de los dos bandos, judíos y gentiles, una sola y nueva humanidad, haciendo la paz entre ellos. Amigos, tal vez a la vista de la ciencia humana de la matemática, el 1 más 1 igual a 1 no tenga sentido, pero es una realidad cimentada en el Evangelio, enseñada por Jesús y fundamentada en el acto reconciliador de Jesús en la cruz. La destrucción de la pared resalta mucho del ministerio de Cristo. Su vida, sus enseñanzas y finalmente su muerte establecieron que el resultado final de su evangelio sería la creación de una nueva humanidad única y sin divisiones, reflejo del ideal edénico del Creador. Le invito a recordar cómo Jesús derribó algunas paredes con su vida, enseñanzas y muerte. Repasemos. La historia comienza justo antes de su nacimiento. Consideremos su genealogía. Cuidadosos de preservar su linaje, los judíos hicieron énfasis en la pureza de ese linaje. Se esperaba que un sacerdote contara con un linaje puro hasta Aarón y el de su esposa de por lo menos 5 generaciones. A ese pueblo, consciente de su linaje, el Evangelio de Mateo presenta la genealogía de Jesús, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, la cual proclama que el Salvador no es un Mesías parroquial, sino un Redentor universal cuya misión es restaurar el diseño original del Creador. Mateo menciona 4 nombres entre los ancestros de Jesús: Betsabé, una hitita; Ruth, una moabita; Tamar y Rahab, cananeas. Todas mujeres, todas gentiles, todas pecadoras. Poner en una genealogía a mujeres, además gentiles y aún más pecadoras, era una aberración para los judíos, era una locura. Pero Mateo lo hizo para mostrar que Jesús vino a salvar a todos y de todos a ser un solo pueblo. Así es. El nacimiento de Jesús afirma entonces y comprueba que en la antropología bíblica no hay ni masculino ni femenino, ni judíos ni gentiles, sino únicamente hijos de Dios. Y cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, se puso en contacto con todo el espectro de la sociedad, es decir, con todo tipo de personas. El joven rico, el leproso de la calle, Nicodemo, la mujer sirofenicia, los fariseos, los griegos, etc. Con todos. No había diferencias para el Maestro Jesucristo. De hecho, a través de su ministerio, nuestro Señor derribó las paredes que dividían a las personas.
No solo en su relación con la gente, sino en el establecimiento de su reino, Jesús reveló el nuevo orden de las relaciones humanas basado en el valor del individuo. Cuando Jesús habló de su nuevo mandamiento de amor en Juan capítulo 13, versículo 34, la novedad no estaba en el amor, sino en el objeto del amor. La gente ama, pero ama lo que es fácil de amar. Ama según sus intereses. Pero Jesús presentó un factor nuevo. Él dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús, amigos? Jesús nos amó universalmente, sacrificadamente y completamente. Y tal como es el amor de Jesús, así debe ser nuestro amor también. Y Jesús dice que de esa clase de amor depende toda la ley y los profetas, es decir, de esa clase de amor enseña la Biblia. Amigos, el mandamiento de amar a nuestro prójimo no deja espacio para modificaciones. Nosotros no debemos seleccionar a quién amamos. Somos llamados a amar a todos. Como hijos de un padre, se espera que nos amemos unos a otros. En la parábola del buen samaritano, Cristo mostró que el prójimo no se refiere únicamente a alguien de la iglesia o de la fe a la que nosotros pertenecemos. Tampoco tiene nada que ver con raza, color o clase social. Nuestro prójimo es cada persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es cada alma que está herida y aplastada por el adversario. Nuestros prójimos son todos los que son la prioridad de Dios y la propiedad también de Él. Como un instrumento de redención y reconciliación de Dios, la cruz nos vuelve lo que perdimos en el Edén, la restauración de la imagen de Dios y, entre otras cosas, la realidad de la hermandad y la unidad humana. A través de la cruz, Dios reconcilia consigo al mundo. Eso nos enseña 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. La cruz es el mejor retrato de Dios y es el lugar en el que Dios llega a entenderse con las fuerzas que violan su amor. La cruz se convierte en el lugar donde atrae a los seres humanos a la armonía, mediante el amor y los propósitos que emanan de él. La reconciliación de la humanidad con la humanidad, a través de la reconciliación del ser humano con Dios, desata el poder sanador de Dios en este mundo ansioso, roto y amargo. Y es que solo los redimidos pueden reconciliar, amigos. Por otro lado, tanto el gran mandamiento que está en Juan capítulo 13, versículo 34, como el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, visualizan la creación de una familia mundial. El evangelismo, la predicación del evangelio, es el antídoto de Cristo contra los prejuicios dentro de la iglesia. Donde hay un programa evangelístico sólido, donde hay responsabilidad por la ganancia de las almas, habrá un sentido universal por los hombres y mujeres de toda clase. Los verdaderos evangelistas no conocen fronteras ni restricciones que dividan a las comunidades. Pablo se convirtió en un apóstol para los gentiles. Pedro debía ir a Cornelio, Bernabé tuvo que ir a Antioquía, Felipe a Samaria y Filemón tuvo que recibir a Onésimo. Amigos, la sangre de Cristo es la tinta con la que se escribió el pacto de la hermandad. Cuando llevamos al mundo a los pies de Cristo, no podemos darnos el lujo de construir una iglesia con paredes. Es más, la proclamación de las buenas nuevas de Jesús en una iglesia con paredes divisorias es contradictorio. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros vayamos sin ningún prejuicio a las personas, que nosotros nos acerquemos sin ninguna vergüenza o tal vez horror por alguna clase social, por alguna raza, por alguna nacionalidad. No, todos somos hijos de Dios y todos merecemos dignidad y respeto. Hay que ir
con el Evangelio a todo el mundo, dice la palabra. A todo el mundo. No neguemos a nadie la entrada al cielo. No seamos como los judíos en los tiempos de Jesús. Qué terrible. Levantar una pared poniendo carteles allí diciendo nadie puede pasar de aquí para el otro lado. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo sentarnos en la iglesia a un lado de una nacionalidad y al otro lado de otra nacionalidad? A un lado de un color, al otro lado de otro color. A un lado de un idioma, a otro lado de otro idioma. De un género, otro género. No puede ser así. Amigos, el Señor murió en la cruz, derramó su sangre para unirnos en su palabra. Por eso vamos a aceptar a todos con amor. Cuando llega alguien a la iglesia, cuando tal vez alguien necesita nuestra ayuda, vamos a brindarle nuestra ayuda sin levantar una pared. No porque éste no sea de mi iglesia, yo no lo voy a escuchar, no le voy a ayudar. Al contrario, necesito acercarme a esa persona. Recuerden que nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. No necesariamente que sea de nuestra iglesia, de nuestra denominación religiosa, de nuestra nacionalidad. No, amigos. El Señor desea que nosotros podamos tener el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Y si, voy a repetir lo que dije en el estudio anterior, y si hay alguien con quien yo tengo tal vez un roce, tal vez se ha roto mi relación con alguien, yo necesito tomar la iniciativa de acercarme para arreglar esa situación. No podemos continuar así, amigos, estando en la misma iglesia y no mirarnos o desviarnos por otro lado para no encontrarnos con esa persona. Igual en casa, yo no puedo ser un cristiano si vivo peleado con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Necesito yo restablecer, derribar esos muros, derribar. Efesios capítulo 4 dice así, mira, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Si se enojan, no pequen. Miren, si se enojan, no pequen. No se ponga el sol mientras están enojados, ni den lugar al diablo. Amigos, cuando yo guardo enojo en mi corazón contra alguien, estoy dando lugar al diablo para que él implante pecado en mi vida. Y no puedo hacer eso. Hoy estoy aprendiendo que la cruz de Cristo, allí Jesús murió para que yo pueda derribar eso, para que yo pueda arrancar de mi corazón con el poder del Espíritu Santo toda amargura, enojo, ira, y no lo guarde allí, porque así yo estoy dando lugar al diablo para que él destruya mi relación con él, con Dios, y también con mis semejantes. No le vamos a permitir hacer eso, no, porque nosotros somos una nueva humanidad, somos nuevas criaturas. Ya no somos como antes, que vivíamos siguiendo las corrientes, las costumbres de este mundo, haciendo la voluntad del diablo. El diablo es rencoroso, es envidioso, es celoso. El diablo es mentiroso, dice la Biblia también. No podemos nosotros caer en ese juego del demonio porque esa vida ya la hemos dejado atrás desde que entregamos nuestra vida a Jesús. Por eso vamos a arreglar, vamos a unirnos, vamos a arreglar esos problemas que tenemos. ¿Está bien? Yo ayer te mencioné también en el estudio anterior
te mencioné cómo se arreglan los problemas, según la Biblia. Mateo capítulo 18, mira lo que dice. Versículos 15 hasta el 20. Versículo 15, Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te hace algún daño, te ofende, si tu hermano te trata mal, no le respondas igual. El texto dice, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Saben, amigos, si solamente seguiríamos este consejo, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en nuestras relaciones con los demás? Pero generalmente no hacemos eso. Cuando alguien nos ofende o cuando hay algún problema entre nosotros y alguien, lo primero que hacemos es ir a contar ese problema a otra persona, a un amigo, a un familiar, y eso va regándose. Nuestro problema se va regando. El Señor dice, no hagas eso. Anda, ve, muéstrale su falta entre tú y él solo. Entre nosotros solos vamos a arreglar. Primero, si te oye, habrás ganado a tu hermano. Amigos, intentemos haciendo esto. Empecemos haciendo esto. Generalmente, cuando yo hago esto, cuando yo sigo este consejo, las cosas se solucionan allí mismo. Ya no hay necesidad de pasar a la siguiente etapa que menciona aquí el texto, que usted lo va a ver en el versículo 16, luego el 17, 18. Ya no hay necesidad, todo queda allí. Porque yo fui con oración primero, con humildad luego, con amabilidad, me fui y arreglé el asunto con mi hermano, con mi hermana. Eso tenemos que hacer, amigos. Hay que ir, ¿sí? Y abrir el corazón a esa persona. Habrá 1, 2, 3 por allí, pero la mayoría acepta esa actitud de venir solo y arreglar. Y esas personas que no quieren hacerlo, esas personas que nos rechazan, dice el segundo paso, si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a llevar a un hermano, otro hermano, consagrados en el Señor, y que ellos también me ayuden a arreglar este problema. Y generalmente ahí se soluciona también. Así que, hermanos, no estamos en ignorancia sobre cómo derribar muros de separación. No estamos en tinieblas para poder arreglar nuestros problemas de la mejor manera. La palabra de Dios indica cómo hacerlo. Hay que ir y acercarnos para mostrar a los demás que somos sus hermanos. Nadie es superior aquí que el otro. Todos estamos en el mismo nivel, necesitados de la gracia de Cristo, necesitados del sacrificio de Jesús, de la sangre de Cristo, de la cruz del Calvario. Todos, amigos, debajo de esa cruz, todos estamos en el mismo nivel. Solo Dios es más que todos. Nosotros no, nosotros somos iguales todos. En Cristo dice, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos iguales. Eso hay que recordar siempre para no caer en el error de pelearnos, de ofender, de tratar mal a los demás. No hay que hacer eso, ¿sí? Por eso el regalo de Dios desde la cruz que nos brindó fue la reconciliación. Él no murió por gusto, amigos. Él no fue un suicida loco allí que estaba siendo clavado en la cruz, dejándose matar. No, Él lo hizo para que todos nosotros podamos unirnos y no vivamos en enemistad. ¿Sí? ¿Usted quiere hacer eso? Yo también. Yo también quiero decidir hacer eso. Y siempre digo, no es fácil, es un gran desafío, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahora vamos a responder las 2 preguntas que aparecen en la lección. La primera pregunta dice,
¿Cómo describe Pablo la cruz y el impacto de la obra de Cristo allí en cada uno de estos pasajes de Efesios? ¿Cómo resumirías lo que dice Pablo sobre la cruz y cómo ésta transforma nuestras relaciones? Y aquí se nos presenta algunos textos en Efesios donde Pablo habla acerca de la cruz y cómo la cruz transforma nuestras relaciones. Vamos entonces a leer, ¿sí? Efesios, empezamos con el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así: En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría. ¿Qué tenemos, dice, con su sangre? Redención. ¿Qué es redención? Es rescate, salvación, también perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, esas cosas, amigos, adquirimos cuando Cristo muere en la cruz. En esa ocasión, hace 2000 y tantos años atrás, cuando Cristo fue clavado en la cruz, recibimos nosotros estas riquezas, estas bendiciones. Redención, perdón de pecados. Entonces, si Él nos dio redención y perdón de pecados, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. No porque seamos nosotros los redentores, sino porque estamos imitando a Cristo. Si Cristo me perdonó, yo también debo perdonar. ¿Sí? Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32 dice así: Sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Cristo los perdonó, o como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y parecido a lo que dijimos hace un momento en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Ejemplo debemos seguir, ¿no? Hay que ser compasivos, bondadosos, hay que ser perdonadores, así como Dios fue con nosotros en Cristo a través de la muerte de Él en la cruz. Vayamos ahora al capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Cada vez que tú encuentres sangre de Cristo, se está relacionando con la cruz, con la cruz. Entonces dice aquí, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Entonces, si Cristo murió en la cruz, fue para que yo no esté con barreras con mi prójimo, sino derribe esas barreras. No levante, porque ya Cristo derribó. Yo ya no tengo que levantar más barreras. No tengo que estar peleándome con esta gente, con la otra. No, amigos. Yo tengo que ser un agente de esperanza, un agente de perdón, un agente de reconciliación. Ahora leamos el versículo 16. Dice así: Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. ¿Se dan cuenta? La enemistad, amigos, tiene que ser derrotada por la sangre de Cristo, por la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, que la enemistad se rompa y creamos amistades. Amistades. Y por último vamos a leer el capítulo 5, versículo 2 y versículo 25. Efesios 5:2. Y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. ¿Cómo debemos vivir? Dice. ¿Cómo debemos andar? En amor, así como Dios nos amó. Y el versículo 25 de Efesios capítulo 5 dice: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. Amén. ¿Cómo? Como Cristo. Ahí está. Siempre Cristo. Cristo en la cruz dando el ejemplo de amor, de reconciliación, de perdón. Eso dice, ¿no? Así como Cristo se entregó muriendo en la cruz por la iglesia, su esposa, nosotros también debemos hacer lo mismo. Siempre la dinámica del ejemplo, ¿no? Siempre pensando en Cristo. Cuando tú tienes que arreglar con alguien, acuérdate de lo que hizo Cristo. Porque Satanás va a venir y te va a decir, no lo hagas. Que venga esa persona si quiere arreglar. Tú no arregles. Él te ha ofendido, ella te ha ofendido. No, cada vez que tú escuches esa voz satánica, acuérdate de lo que Cristo hizo. Cristo estaba siendo clavado en la cruz, golpeado, escupido, vituperado por gente malvada, y él dijo, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Se da cuenta? Cristo no esperó, él tomó la iniciativa. Así también nosotros también debemos hacer. Muy bien, vamos a responder entonces la pregunta. ¿Cómo resumirías lo que dice Pablo sobre la cruz y cómo ésta transforma nuestras relaciones? La respuesta que yo les comparto es, a través de la cruz, Dios reconcilia consigo al mundo. La cruz es el lugar donde los seres humanos se atraen y se armonizan mediante el amor y los propósitos que emanan de él. En la cruz se celebra la reparación de las relaciones rotas entre personas o grupos de personas. Así es. Entonces la cruz, amigos, es algo que nos une a todos. Lo que Cristo hizo en la cruz es un acto que nos une a todos. No debería haber paredes de enemistad. No. Y si hay algún problema, ya hemos leído. No dejes que el sol se oculte sin arreglar ese problema, porque si tú guardas enojo, ¿sí?, ira dentro de tu corazón contra alguien, estás dando lugar al diablo. Y en Mateo 18 nos dice cómo arreglar ese problema. Hay que ir solos. Y si no te hace caso, anda con otros que te ayuden. Pero hay que hacer todo lo posible para arreglar esa situación. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿En qué medida podrías necesitar aplicar estos principios para reconciliarte con otra persona? ¿Cómo ponerlos en práctica? Amigo, amiga, yo no sé cuál es tu situación en tus relaciones con los demás. No sé cómo estás en este momento. ¿Tienes enemigos? ¿Has discutido con alguien? ¿Te has enojado con alguien y hasta ahora no has arreglado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Amigos, la respuesta que yo les comparto es: la reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o una hermana amado. Eso hay que hacer. ¿Sí? Hay que dejar a un lado todo lo que nos divide y hay que considerar al otro como mi hermano, mi hermana. Así como en la familia carnal o de sangre hay algunas discusiones, pero no nos quedamos peleados ahí toda la vida. Lo arreglamos rápido y ya está. Eso, hay que arreglar, hay que dejar a un lado nuestras diferencias, hay que abrazarnos y decir: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, vamos a seguir adelante, perdóname, discúlpame. Eso hay que hacer. Al esposo igual, a la esposa, si hay un problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, hay que arreglar. No dejemos que el enojo crezca aquí en el corazón, porque se va a convertir en odio. Y el odio es un veneno, amigos,
que le mata a la persona que odia, no a la otra persona con quien está odiando o para quien odia, no, a uno mismo, ¿sí? Entonces, con todo esto, amigos, yo quiero invitarles a ustedes que se unan conmigo para ser agentes de reconciliación. Si tú ves a un hermano y a otro hermano que están discutidos, están peleados, están resentidos, vamos a ayudar. Agente de reconciliación. Vamos a ayudar siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Acompaña a esa persona, ¿no? Tú habla y dile, yo te quiero acompañar. Si tú tienes temor o tienes alguna cosa que no te deja ir, yo voy a ir contigo. Yo te voy a ayudar. Pero no puedes tú seguir así, hermano, hermana, porque tú vas a morir espiritualmente. Y si tú eres, querido hermano, amigo que me estás escuchando, tú eres la persona que no te animas a hacerlo, busca a alguien. Busca a alguien consagrado al Señor, alguien que se relaciona bien en la iglesia para que te ayude a arreglar el problema. Sea en tu casa, en el trabajo, en los estudios o en la iglesia. Vamos, hagamos todo lo posible. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Qué maravilla, Señor, saber que a través de tu sacrificio, a través de tu sangre, nosotros podemos ser agentes de reconciliación y recibimos tu poder también para arreglar nuestros problemas entre nosotros, entre hermanos. Gracias, Señor, por eso. Alabamos tu nombre porque eres bueno y porque tú nos has perdonado, Señor, a pesar de lo malo que hemos sido contigo. Bendice nuestras vidas siempre. Bendice a mi hermano, a mi hermana que hoy me ha escuchado. Dale fortaleza, dale ánimo, motivación para que tome la decisión de arreglar alguna separación, algún problema que tienen, que los está distanciando. Tú no deseas eso, porque tú como Padre quieres que tus hijos, Señor, nosotros los hermanos, podamos estar unidos, no separados. Por eso has muerto en la cruz, para estar unidos. Gracias por ayudarnos y también compartirnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, muchas gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Y como siempre, te pido por favor que tú puedas compartir este estudio con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con tus familiares, con tus amigos del trabajo. No tengas vergüenza. La palabra de Dios es poder. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. Eso recuerda siempre. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.